Alguna vez aprendí algo muy bonito. Nosotros oramos para que el Señor lo use, unja su boca, su lengua, que Él es el canal de bendición. Él es el que lleva el mensaje de Dios. Pero también aprendí que en las oraciones, cuando uno presenta al pastor, también uno le dice: Señor, unge los oídos de los que escuchan el mensaje. Que el Señor abra el entendimiento, que Él abra la disposición, porque cuando no hay disposición, entonces el mensaje no llega. Señor, dispón nuestro corazón, unge nuestros oídos y usa poderosamente el canal que tú has usado para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, aquí estamos presentando, Señor, el portador de la palabra, Señor, nuestro hermano Eversid. Hoy estamos, Señor, necesitados nuevamente de ti, porque somos humanos necesitados, Jesús. Úsalo poderosamente, Señor, que la palabra de Dios que Él tiene, oh Dios, preparado, sea de bendición, que tú seas, Señor, usándolo, Señor. Unge nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Queremos salir, oh Dios, con una palabra que nos transforme, que nos edifique, Jesús, que pueda reconfortar nuestras vidas, Padre Celestial. En tu nombre, oh Dios, declaro bendición, Jesús, declaro, Dios, un servicio y una enseñanza en tu nombre, Jesús. Amén. El hermano Eversid, que el Señor lo bendiga. El Señor Jesús los bendiga, hermanos. El Señor Jesús lo bendiga más, amigo. Qué alegría estar reunido en la presencia del Señor para compartir este poderoso mensaje que es la palabra de Dios. Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios. Quiero saludar a todos los amigos que a través de la internet en este momento están conectados. A algunos familiares míos en la ciudad de Pereira, si nos están viendo, les saludamos desde aquí de la preciosa y amada iglesia de Belén Central, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1. Capítulo número 1. Desde el versículo número 5. El título de esta predicación es: Señor, lléname de ti. Amén. Lléname más de ti. Voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Continúe, hermano. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Todos, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bendito es el nombre del Señor. Tan amables hermanos y amigos, tomen sus asientos. Y vamos a meditar entonces en la palabra de Dios. Estoy frío, muy frío, tengo gran temor porque estamos en la presencia del alto y sublime Dios. Y si Zacarías con las experiencias como sacerdote, aquí dice la palabra, que se turbó frente al ángel, ¿cuánto más no va a tener temor uno aquí en la presencia del dueño del cielo y de la tierra? A Él sea la gloria. Estamos celebrando en esta mañana un gran culto misionero. Cada vez que se habla de misiones, hay una expectativa entre el pueblo de Dios. Siempre ha sucedido así desde que me convertí a Cristo. Cada vez que escuchaba que iban a celebrar un día misionero al Señor, yo me ponía con una gran expectativa porque me gustaban bastante los informes, o aún me siguen gustando los informes que llegan de otros lugares. Pero en esta mañana vamos a suplicarle al Señor que unja nuestros oídos, que de verdad toque las fibras de nuestro corazón a través de su palabra. Esta escritura que he tomado nos cuenta de una familia no muy numerosa, una familia que era bien poca, solamente 2 miembros, Zacarías y Elizabeth. Pero hay algo bien particular aquí en esta historia. Dice que ellos eran temerosos de Dios. Ellos no vivían desordenadamente, ellos no vivían de una manera que Dios no aprobara. Todos los días estaban en la presencia de Dios, exaltando y glorificando su nombre santo. Así como usted y yo, estimado hermano y amigo, debemos de estar todos los días en la presencia de Dios, agradándole con nuestro proceder. Zacarías era el sacerdote para aquel tiempo, y por suerte, yo sé que no es una suerte cualquiera, fue el designio del Señor. Aunque aquí en la Biblia dice que por suerte le tocó entrar y ofrecer sacrificio al Señor, pero fue el Señor mismo que así lo decidió. El ángel se le aparece a aquel hombre y le dice: Zacarías, tus oraciones, en el versículo 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, porque el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hermano, hermana, amigo, quiero decirte, tu oración también ha sido oída en la presencia de Dios, porque nosotros no oramos a un Dios que no escuche. Nosotros no nos postramos delante de una estatua, no, nosotros nos postramos delante del Dios altísimo que conoce cada uno de nuestros pensamientos. Y recibe un mandato Zacarías, le da unas ordenanzas, aunque Zacarías de momento no creyó. Ese es el problema entonces de muchos de los que oramos, derramamos nuestra alma en la presencia de Dios, derramamos lágrimas y nos compungimos, pero en algunos casos ante la respuesta no creemos. Pero que el Señor nos aumente la fe en esta mañana
para que al orar tengamos la plena convicción que el Señor no nos va a avergonzar. Y Zacarías pregunta: ¿cómo será esto? Y le explicó el ángel. Pero Zacarías, como que entre más escuchaba, menos creía. Entonces el ángel le da algunas pautas de cómo iría a ser aquel muchacho. Dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Gloria a Dios. Es que el Dios que nosotros tenemos es Jesús, el mismo que llena con el Espíritu Santo. Juan fue hasta este momento, dice la Biblia, el único hombre de los nacidos de mujer que fue lleno del Espíritu Santo allá en el vientre de Elizabeth. Allá en el vientre de Elizabeth se empezó a formar el cuerpo de Juan, pero ya venía revestido con el poder del Altísimo. Y por eso en el pueblo entonces se creó una gran expectativa. En el pueblo la gente se preguntaba: ¿quién será entonces ese niño? ¿Quién será? ¿Quién será ese que ya la Biblia lo describe como alguien grande? Hermano, y en las manos del Señor usted y yo también podemos ser grandes para la gloria de Jesús. No como muchos que vanamente se consideran grandes, pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. Pero usted y yo tenemos a Cristo y lo tenemos todo. Juan, ese niño que todavía no había nacido, ya era causa de polémica, ya era causa de temores para muchos, pero Dios ya lo había designado a él para que fuera el que anunciara al Señor en su manifestación. El Señor Jesús, por ello dice de Juan: de los nacidos de mujer no se ha levantado uno igual que Juan. Oiga, hermano, qué privilegio entonces tuvo Juan, que el Señor Jesús lo ponga en la lista de primero, diciendo: de los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan. Pero Juan, cuando nace, forma polémica en la familia. Los lectores de la palabra de Dios sabemos que Zacarías quedó mudo. Zacarías quedó mudo, es decir, el nacimiento o la anunciación del nacimiento de Juan a Zacarías le trajo un problema, porque él estaba acostumbrado a sentarse a hablar con sus parientes. Él estaba acostumbrado a llegar a casa y contarle a su esposa todo lo que le había acontecido en el día. Él estaba acostumbrado a abrir su boca, porque aquí dice la Biblia que oraba a Dios. Entonces él estaba acostumbrado a orar quizá en voz alta a su Señor, y ahora ya queda mudo. Su vida cambió totalmente, porque pienso que una persona o nosotros que estamos acostumbrados a hablar y que de momento quedemos mudos, va a ser una tragedia para nuestra vida, porque ya no vamos a poder expresar con nuestra voz lo que sentimos por los que nos rodean, lo que sentimos por las personas amadas. Zacarías pasó un momento difícil, y cuando nace Juan, dice la Biblia que el pueblo, los vecinos se reunieron y había gran expectativa. Todos esperaban mirar de cerca a ese niño
¿Cómo sería entonces de diferente ese niño cuando ya estaba lleno del poder de Dios? Entonces los creyentes de ese entonces estaban esperando a ese niño, su nacimiento. Y se formó una polémica. Cada uno opinaba. Algunos decían, ¿cómo se va a llamar ese niño? ¿Cómo se llama? Y alguien decía, que se llame Zacarías como el papá. Y otro quizá diría, no, póngale en Elías, o póngale en Samuel, o póngale en Josué. Pero Elizabeth dijo, Juan es su nombre. Es decir, que el nombre de Juan también se le dijo a Elizabeth, Juan es su nombre. El pueblo cayó, pues es la mamá y es el papá. ¿Qué nombre vamos a poner nosotros a ese niño? Y lo llamaron Juan, y Juan empezó a crecer. Y el pueblo se regocijó, pero a medida que Juan iba creciendo, también su responsabilidad iba aumentando. Yo no sé, hermano, cuánto lleves en el evangelio. Yo no sé si lleves 1 año, 2, 3, 20, 30, 40, lo sabe usted. Pero a medida que vayas avanzando en tiempo de convertido al Señor, sepa que su responsabilidad también ha ido aumentando. Y la responsabilidad es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan creció y Juan se alejó de su familia. Y alguien pudiese decir, pero qué ingrato es Juan. ¿Cómo es que siendo el hijo único se va de la casa? Y la Biblia dice, y vivía en un desierto. Juan estaba en el desierto. Y me llamó mucho la atención al leer esta parte, porque dice la Biblia que Juan predicaba en el desierto. Un predicador de un desierto. Entonces no había para ese tiempo, no hubo para ese tiempo, un lugar tan bonito como este, donde la gente se reuniese y cantara a Dios y orara a Dios y exaltara a Dios. Juan estaba en el desierto, rodeado de fieras. El viento, quizá la arena quemaba su piel, y él tenía un vestido bien particular. Ese vestido que Juan tenía, dice que estaba vestido de pelo de camello. Marcaba la diferencia ese vestido. No se lo confeccionó el mejor sastre. Quizá Juan mismo o Elizabeth le preparó ese vestido, y él se va al desierto a predicarle a quién. Él no necesitaba de estar rodeado de una grande multitud, porque él en su vida, en su corazón, tenía al Señor. Tenía al Señor. Usted y yo tampoco necesitamos estar reunidos en medio de una gran muchedumbre para hablar de Cristo. No, si de verdad tenemos al Señor en cualquier lugar, podemos hablar de las maravillas de Dios. Juan, en el desierto, vestido de pelo de camello, y dice la Biblia que comía un alimento diferente, miel silvestre. A él no le llevaban banquetes ni manjares especiales, ni siquiera un cafecito con leche bien especial para esas mañanas frías y para esas noches heladas. Solamente miel. Pero es que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor se quita todo temor. Alguien pudiese decir, oiga, yo no sería tan atrevido como Juan, yo no me iría a un desierto. Pero es que no es donde yo quiera ir, no es donde tú quieras ir, es donde el Señor te ponga. Allí donde el Señor te ponga es donde debemos estar, para que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Señor. Si de verdad Él es nuestro Señor, porque si solamente ocupamos el lugar de aquellos de los cuales el Señor dice, este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Pero en esta mañana digámosle al Señor: Señor, tú que pesas los corazones, que conoces los pensamientos, mírame, Señor, y si alguna vez me he alejado de ti, tócame, Señor, para acercarme más. Y el Señor hace lo que tiene que hacer en la vida de Juan. Juan no tuvo que irse a tocar puertas. Juan no tuvo que coger un parlante y en pleno desierto hablar con voz en cuello. Dice la Biblia: y Juan en el desierto, la gente venía a él. Aleluya. ¿No le llama la atención esto, hermano? Dice: la gente venía a Juan. No es como en este tiempo que cuando la gente ve a los predicadores de la palabra de Dios van y se esconden. No. En ese tiempo la gente, movida por el Señor, venía Juan. Y vino a mi mente, meditando en esto, vino a mi mente el texto bíblico que dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y al leer esto que dice el Señor, que dice la palabra que la gente vino a Juan, ya cambió todo, porque en la antigüedad se habían rebelado contra Dios, no querían escuchar a Dios, pero Dios mismo los movió para que se acercaran a Juan y escucharan este poderoso evangelio, que no lo trajo Juan. Este evangelio no lo trajo Juan, este evangelio lo trajo mi Cristo. Yo no sé si usted esté agradecido en esta mañana, yo no sé, pero yo estoy muy agradecido, porque de no haber sido por este poderoso evangelio, mi vida estaría aún destruida, o quizá ni existiría. Pero cuando a mis oídos llegó el evangelio de Jesucristo, mi vida entera cambió. Aleluya. Y Juan empieza a predicar, pero Juan era un hombre que como que tiraba piedras al predicar. Que el Señor nos guarde, hermanos, para que en el momento que estemos predicando no imitemos a Juan el Bautista en eso, porque nos podemos meter en un problema. Yo pienso que Juan no se metió en un problema en esa oportunidad, porque estaba revestido del poder del Señor y lo guardó mi Cristo. Porque no es fácil. A Juan se le acercaron grandes personalidades, líderes del pueblo, y Juan abrió su boca y dijo: generación de víboras. Por eso, cuando prediquemos la palabra de Dios, pidamos al Señor que nos use, no que nosotros hablemos, sino que Él nos use, porque muchas veces herimos al predicar la palabra de Dios. Vamos a predicar, pero de pronto con buen sentir, pero no hay sabiduría en nuestros labios para decirle a un amigo, para decirle a un compañero de trabajo, para decirle a alguien que esté por ahí como desocupado y decirle algo, pero muchas veces llegamos diciéndole: oiga, es que usted cómo es de pecador. Hermano, y es que eso nos mandó el Señor, a que le dijésemos a las gentes. No, el Señor dice que hablemos de su amor, que hablemos de su gracia, que hablemos de su fidelidad, que hablemos de su bondad, no que hiramos a nadie. No, pero Juan se tomó ese atrevimiento, y aún así el Señor respaldó esa poderosa palabra. Y la gente se convirtió al Señor. La Biblia dice que eran bautizados por Juan. Hacían una fila. Pienso que eso parecía una fila como en este tiempo están tan difíciles las citas médicas. Pasa uno por algunos lugares y ahí se encuentra en una fila muy larga, suplicando una cita médica. Pero en esa oportunidad estaba esa fila,
pero iban a ser sanados de su alma. Sus almas iban a ser llenas de gozo, llenas de paz, llenas de salvación. Juan luego pasa otro momento difícil en su vida. Parece que la vida de todo creyente está rodeada de muchas adversidades, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. No importa la dificultad o la adversidad por la que estemos pasando, debemos de estar confiados que nuestro Señor Jesús está ahí las 24 horas del día. No de vez en cuando, no esporádicamente, sino cada instante de nuestras vidas. Juan, en su corta carrera como evangelista, por así decirlo, terminó en la cárcel, porque Juan no se estaba callado delante del pecado. Juan le decía a Herodes: ¿oíste, Herodes? No te es lícito vivir con esta mujer, si es tu cuñada, es la esposa de tu hermano Felipe. Y eso como que era esa piedrita ahí en el zapato de Herodes. Pienso que cada vez que Herodes veía a Juan, decía: hoy también me va a volver a decir, hoy también me va a decir que estoy haciendo mal. Por supuesto, Juan no le decía a Herodes: ¿oíste, víbora? No, a Herodes sí no le decía de esa manera, pero sí lo exhortaba. Hermanos, que en nuestra familia nosotros nos empecemos a convertir entonces en esa piedrita del zapato, que cada día le digamos con mansedumbre a nuestros familiares que no están bien delante de Dios, pero antes de hacerlo, pidámosle al Señor gracia. Pidámosle al Señor gracia para que al abrir nuestros labios ellos puedan entender que no somos nosotros, sino que es Dios mismo hablando a través de nuestros labios. Que sea el Señor convenciéndoles a ellos. Nosotros no podemos convencer a nadie, no, el que convence es Cristo. A mí me convenció Cristo. Las oraciones de mi madre llegaron también a la presencia de Dios, esa anciana que clamaba por su hijo, y el Señor, cumplido el tiempo, me tocó. Hermano, espere confiado en Dios, siga orando por su hijo, siga orando por su hija, siga orando por su esposo, siga orando por su papá, siga orando por todos los que están ahí al lado suyo en su familia, que el Señor es el que los convence. Juan se convirtió entonces en una piedra en el zapato para aquel rey. Terminó en la cárcel. Y en la cárcel fue donde su vida empezó como que a tomar un rumbo diferente. Hermano, en la cárcel Juan ya no estaba siendo quizá elogiado por todos los que antes le habían distinguido. En la cárcel Juan recibía el desprecio y quizá la burla. Muchos le decían: ¿acaso no hacías alarde que ese Jesús a quien tú predicabas es el todo? ¿Acaso no hacías alarde que ese Jesús te llenó con su Santo Espíritu allá estando en el vientre de su madre? ¿No eras tú aquel que atraía multitudes? Pero Juan permanecía en silencio, pienso yo. Y Juan sufre el oprobio en la cárcel. Ya no le visitaba quizá a su familia porque de algún modo pudieron haberse sentido defraudados.
De algún modo quizá pudieron haberse sentido avergonzados. Ese niño que la Biblia dice que iba a ser grande en medio del pueblo, termina preso. Y en la cárcel pocas personas quieren tener amigos presos, pocas personas se interesan por tener de amigo a un preso. La indiferencia que hoy también a nosotros quizá nos ha empezado a absorber, en ese entonces también, y no podemos olvidar que la palabra de Dios dice, orando por los presos, como si nosotros estuviésemos presos. Juan en la cárcel escucha hablar de Jesús. Ya el Señor había empezado su ministerio. Ya el Señor había empezado a hacer maravillas. Y yo quiero que miremos allí en el Santo Evangelio según San Lucas, todas las maravillas que Jesús estaba haciendo en ese pueblo. En el capítulo número 7, versículo número 11. Ya Juan había bautizado a Jesús, ya Juan había tenido experiencias tales como esta. Viene Jesús para ser bautizado por Juan, y Juan se le opone diciendo, yo no te bautizo, ni riesgos, Jesús, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué yo? Y Jesús le dijo, amigo, yo quiero que escuche esta expresión de Jesús. Si usted no ha tomado la decisión de arrepentirse, de convertirse, de bautizarse en el nombre de Jesús, escuche lo que Jesús le respondió a Juan. Jesús le dijo a Juan, permite ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, bautizarse en el nombre del Señor Jesús conviene. Nadie dice amén, pero yo sí creo. Porque de no bautizarnos en el nombre del Señor Jesús, no seríamos perdonados, porque la Biblia dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿conviene o no conviene que nos bauticemos, hermanos? Amén, conviene. Juan ya había bautizado a Jesús. Y aquí en este capítulo 7, versículo 11 dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Un día a mí también me iban a enterrar, porque ahora leíamos que el hermano Alejandro tomó la lectura y dijo, mas Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Un día me iban a enterrar y el Señor Jesucristo me resucitó. El Señor me resucitó y su voz llenó mi vida. La vida de aquella mujer también fue llena cuando escucha la palabra del Señor que le dice, mujer, no llores. Hermano, no llores. Hermana, no llores. Amigo, no llores, porque en esta mañana en medio nuestro está el Consolador. En medio nuestro está Jesús, el cual es el mismo Consolador. Ahí nos damos de cuenta que el Consolador se llama Jesucristo, el Señor. No llores, mujer. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar.
Y por supuesto, al empezar a hablar, muchos se asustaron. Hermano, ¿usted cuántas veces ha hablado con un muerto que salga del ataúd? Yo nunca. O es decir, que eso de ver que alguien lleve un ataúd en el hombro y lo descarguen y llegue Jesús y saque de ese ataúd al muerto, no todos se iban a arrimar a saludar a ese hombre. No, la gente se asustó, hubo pánico, hubo espanto, pero allí estaba el Señor Jesús. Allí estaba el dueño de la vida, el mismo que en esta mañana está en medio nuestro para dar vida y para darla en abundancia a todo aquel que todavía no ha conocido de este poderoso evangelio. Aleluya. Versículo 16: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Qué hermoso esto, que aunque hubo miedo, pánico y espanto, le daban la gloria a mi Cristo, le daban la honra a mi Señor, le daban el reconocimiento a aquel que tiene potestad aún sobre la fría muerte. Aleluya. Y dice, dijeron ellos, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Yo también me uno a estas palabras. Dios ha visitado este pueblo. Dios ha visitado este pueblo, y no solamente lo ha visitado, sino que está aquí. Él está aquí. Él está aquí para perdonar si alguien le ha fallado. Él está aquí para romper las cadenas de alguien que esté atado. Él está aquí para sanar a un enfermo. Él está aquí para quitar de nosotros el conformismo en el que hemos caído. Él está aquí para llenarnos con su Santo Espíritu y llevarnos a anunciar su palabra. Él está aquí. Muchas personas e incluso hermanos ya creen que esto es una frase de cajón, el decir que el Señor está aquí, y no es ninguna frase de cajón. Yo creo que aquí está mi Señor, porque su palabra es fiel, porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y en la cárcel, Juan escuchó lo que estaba sucediendo allá afuera. La Biblia no dice que Jesús haya visitado a Juan en la cárcel. Y quizá si el Señor no lo hubiese hecho, eso fue lo que de pronto más desmotivaba a Juan. Y más la duda se apoderaba de él. Porque Juan de Jesús había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan de Jesús había dicho, viene tras mí uno al cual yo no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Juan había hablado tan hermoso de mi Cristo. Qué bueno cuando alguien habla hermoso de Cristo, porque del Señor solamente es hablar hermoso, porque Él es maravilloso. Maravilloso es nuestro Dios. Juan en la cárcel empieza a escuchar de las muchas maravillas de Jesús. Y los discípulos de Juan cada día iban y le daban palabras de aliento. Cada día iba y quizá le decían, Juan, sé tranquilo, tenga ánimo, Juan, el Señor no te va a avergonzar. En cualquier momento hace algo fuera de lo normal y sale usted libre de esta cárcel. Pero un día Juan, en medio de la incertidumbre y al escuchar que Jesús estaba haciendo maravillas allá afuera, le visitó alguien, y no fue su mamá, ni su papá, ni sus parientes. A Juan lo visitó la duda. La duda. Caer en eso de la duda es bastante delicado, hermano. Muchos ya han dado la espalda a este evangelio porque han dudado, pero que nos guarde el Señor en esta mañana.
Que nos guarde el Señor de caer nosotros en duda. Muchos evangelios sin ningún fundamento se predican afuera, y no es que haya otro evangelio, no, pero hay quienes se han inventado cualquier cantidad de palabrería. Pero el poderoso evangelio que nosotros hemos conocido no se lo heredamos a ningún hombre en la tierra, sino que el Señor mismo nos ha revelado este evangelio y por ello lo anunciamos. Alabamos tu nombre, Jesús. En la cárcel, Juan, estar en la cárcel, hermanos, es muy difícil. Cuando muchacho estuve preso. Ahora sí se va a destapar el hermano Eversid. Van a decir muchos, ¿qué sería lo que hizo? No hice mucho, pero estuve preso cerca de 36 horas, las cuales se me convirtieron como en años. En años se me convirtieron esas horas allí, porque cuando estaba muchacho estuve jugando en una cancha. Y alguien dijo, muchachos, la tomba. Y uno de adolescente, como desde niño, siempre uno como que le coge cierto miedo a la policía. Dijeron la tomba y yo emprendí la huida. Y por huir me tomaron preso. Así es, hermano, que cuando vea a la policía ya no corra más. Deténgase y muestre sus documentos. Yo no me detuve a mostrar documentos porque en pantaloneta y sin camisa, ¿qué documentos va a cargar? Como dijo alguien, tiene más documentos un pescado. En esa hora yo corrí en medio del miedo y me tomaron preso por desacato a la autoridad. Juan en la cárcel sí que debió haber sentido tristeza y soledad, y ahí fue allí donde le visitó la duda. Y sintió en su corazón mandarle 2 de sus mensajeros al Señor. Versículo 18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hermano, es que estar entonces en la cárcel trae bastante dificultad, porque es que después de haber visto las maravillas de Jesús, después de haber hablado tan hermoso de Jesús, después de haber testificado de Jesús, después de haber escuchado de sus padres que el Señor lo había llenado con su Santo Espíritu, y él tener en su mente esa experiencia era algo muy grande, pero en la cárcel la duda se apoderó de él. Hermano, y si usted ha dudado en esta hora, le invito para que renuncies a la duda y nos acerquemos en plena certidumbre de fe al Señor. A todos la duda nos ha visitado algún día. A mí la duda me ha visitado, pero es ahí donde le digo al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque si siento algún viento de incredulidad, quítalo de mí, Señor. Si siento que el enemigo lanza dardos como para desestabilizarme, Señor, ayúdame. No somos tan fuertes, hermanos. Tenemos que estar pegados de la mano de Cristo Jesús, porque si el Señor nos suelta de su mano, somos lo que somos, menos que la nada. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y el Señor no le mandó a decir a Juan: Juan, yo sí soy. No. Juan esperaba de pronto unas palabras bien certeras, unas palabras que lo despojaran de la duda, unas palabras que le alentaran más, pero como directo. Y Jesús
le dice a sus discípulos, en el versículo número 22, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Pero Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Hermano, y en esta mañana el Señor también nos dice a nosotros, id y haced saber a su primo, a su hermano, a su amigo, a sus parientes, a los vecinos, id y haced saber lo que habéis visto y oído. Y no solo hemos visto y oído, hemos sentido. Yo he sentido la dicha del perdón. Yo he sentido en mi cuerpo una sanidad divina cuando he estado enfermo. Yo he visto en la vida de mi niño la mano poderosa del Señor. Yo he visto y he palpado también. En una oportunidad estaba mi muchacho enfermo, rojo de la fiebre, y mi esposa estaba atemorizada al ver ese niño tan enfermo. Pero yo me acordé de lo que dice la palabra de Dios, que Jesús entró a la casa donde estaba la suegra de Pedro. Yo me acordé y le dije a mi esposa, mami, si el Señor llevó todas nuestras enfermedades, si el Señor puso su mano sobre la suegra de Pedro y quitó esa fiebre, ¿por qué no va a tocar a este niño en este momento y lo va a sanar? E invoqué el nombre de Jesús y fue al instante. Y de pronto alguien dirá, hermano, pero es que eso no es mucho, que testificara nuestro hermano Orbeín otra vez de la sanidad que el Señor hizo en su vida. Hermano, todo lo que hace mi Cristo es poderoso. Todo lo que hace mi Señor es grande. Porque no se ha levantado un solo médico que diga, me trajeron un enfermo, lo toqué y la fiebre le desapareció. El único que ha hecho grandes maravillas de esa magnitud se llama Jesucristo, el Señor, y eso es lo que debemos anunciar. Juan entonces está atento esperando, ya vienen mis discípulos, ya me van a contar y me van a sacar de esta intriga tan impresionante. Y los discípulos se fueron, se regocijaron, y de pronto en el camino se iba diciendo el uno al otro, oiga, Juan dudó, pero nosotros sí tenemos que creer. ¿No ve que hemos visto y hemos oído de las maravillas de Jesús? Es que Juan quizá no le tocó ver todas las cosas que Jesús estaba haciendo en el pueblo, pero esos discípulos llegaron cuando el pueblo estaba gozoso, porque un grande milagro se había ejecutado y era la resurrección de ese hombre. Y fueron y le contaron a Juan, y esas palabras bastaron. Ellos llegaron sin lugar a dudas gozosos. Juan, tranquilo Juan, aliéntese Juan, porque ese que usted ha predicado sí es. No esperemos a otro Juan. Si ese Jesucristo el Señor no fuese, ¿a quién vamos a esperar? ¿A quién vamos a esperar si el Señor no es el que perdona los pecados? Si el Señor no fuese el que levanta a los muertos, si Él no es el que hace hablar a los mudos, si Él no es el que levanta a los paralíticos, entonces ¿quién? Hermano, entonces ¿de quién vamos a seguir hablando? Pero nosotros tenemos la certeza que Jesucristo es el único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea toda la alabanza. Nos hemos acostumbrado de pronto a, como decía el hermano hace un momento, como decía el hermano Guerra, las banderas, a las banderas, banderas y banderitas, y hemos dejado de poner la mira en lo que hay que ponerla, en Cristo, para anunciarlo cada instante. En lo que dependa de nosotros, a todo el que se nos arrime, digámosle algo, digámosle algo, digámosle algo, porque falta poco.
Falta tan pocos días, tan pocos segundos, pudiésemos decir, para que aparezca el príncipe de esta iglesia. Falta tan poco para que el Señor se manifieste a levantar este pueblo que ha redimido, y son muchos los que están allá afuera esperando algo, esperando que alguien les diga una palabra. Esta semana, para la gloria del Señor Jesús, iba yo caminando por allí, y una mujer que cada día sus pasos los dirige diligente a comprar droga, la detuve y le dije: amiga, el Señor Jesús tiene poder para llenar el vacío que hay en tu alma. Él tiene poder para libertarte de las garras de la droga que te van a destruir. Y me dijo: por favor, oren por mí. Oren por mí, porque yo quiero salirme de esta vida que me está agobiando, que me estoy hundiendo. Hermanos, entonces no es necesario que nos den una misión y nos diga: hermano Tiberio, hermano Timoteo, hermana Loida, váyase usted para Londres, váyase usted para Venezuela y váyase usted para México. No esté esperando que lo envíen a otro país. Ahí por su cuadra pasan muchachos sedientos, gentes que están buscando que alguien les diga una sola palabra. Una sola palabra. Una sola palabra basta para que la vida de un hombre sea transformada. Una sola palabra con la unción de Jesucristo basta para que un familiar nuestro que cada día empuña en sus manos una botella de alcohol, la suelte en el nombre de Jesucristo y entregue su vida por completo a mi Rey. Una sola palabra. Pero no podemos seguir en el conformismo. Y a veces se escuchan más los comentarios de lo que está sucediendo en los eventos, en la televisión. Los labios de muchos ya creyentes se escuchan más los dichos de lo que está sucediendo en el mundo que lo que el Señor Jesús ha ordenado. Lastimosamente, hermano, así es. Pero aquí está el Señor para ayudarnos. Aquí está el Señor para quitar de nosotros esas cadenas que quizá han sellado nuestra boca. Acuérdese cuando usted se convirtió al Señor, hermano, ¿por qué no se devuelve un poco? Devolvámonos un poco allá, aquellos años recién convertidos a Cristo, cuando usted le hablaba hasta los postes, quería usted decirle algo. Acuérdese, hermano. Acuérdese cuando recién convertido usted como que buscaba la forma aquí en el bus de decirle a alguien algo. Y si eso lo hacías cuando de la Biblia no sabías mucho, ¿cuánto más ahora que ya te sabes tantos versículos de la Biblia? ¿Cuánto más ahora que ya puedes con libertad decirle a los amigos: amigos, dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad? Amigos, dice la palabra de Dios que ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. Ayer le decía yo a un sacerdote, le compartí la palabra de Dios y le dije: amigo, esté atento, porque si usted no aparece en esta lista, se muere, y es más, hasta lo pueden canonizar si no aparece en esta lista. Y le cité la lista de Corintios donde dice: no erréis, ni los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y cuando empecé a hablarle de los injustos, estuvo más atento, porque él esperaba que yo hablara de los injustos, los políticos y tantas gentes que califican muchos como injustos. Pero le compartí el resto del texto y se quedó asombrado. Y le dije yo: amigo, ¿aparece o no en esa lista? Y me dijo: muchas veces. Y le presenté a Cristo, el que lo puede salvar. Al Señor sea la gloria. Así es, hermano, que ya no dudes más. Ya no dudes más. Y Juan, allá en la soledad, en el frío que se vive en una celda, en la cárcel, dudó, pero el Señor otra vez lo convenció. Ese mensaje de
de los 2 discípulos de Juan bastó. Y allá en la cárcel Juan esperó tan paciente que lo sorprendieron con la muerte. Pero es que el apóstol dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Juan ganó. Aquel gran precursor, el que anunció la aparición de mi Cristo, terminó en la cárcel, pero se llevó la victoria. Vamos a estar en pie en este momento. Y si usted siente que ha sido escaso, si la palabra de Dios ha llegado en esta mañana a su corazón como un ungüento que refresca tu alma, es el momento de que te levantes y clames y gimas y supliques al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. La indiferencia nos está absorbiendo. La indiferencia ante semejante realidad. Hermano, el mundo no está perdido, ya se perdió. Pero usted y yo somos los portadores de esta palabra poderosa que liberta, que transforma. Gloria a Jesús. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada en el día de hoy. Bendito es tu nombre. Aleluya. Amén y amén.